Afrontar una sociedad es muy complicado porque ellos te encajonan de que tú no reflejas belleza, entonces ya tienes que estar buscando otro tipo de trabajo. Por lo menos yo soy profesional, soy esteticista, entonces ya ahí terminó mi carrera, simplemente por no reflejar belleza. Siempre he tratado de demostrar que más que un rostro, hay dentro de mí una persona sensible, con sentimientos, con mucho amor para dar, con mucho que pues darle a las personas. Trato más bien de no pensar en la situación en la que estoy, sino más bien lo que puedo aportar y desde mi experiencia, de lo que he vivido, de lo que me ha tocado, porque no lo quise para mi vida, solamente me pasó y ya. Entonces yo creo que es como dependiendo de cada cual. Yo a veces digo que soy humilde, pero es que la de Patricia... No, y uno dice, no, si uno es humilde, oh, yo soy humilde, pero vaya a ver uno si es en serio. Pero yo de Patricia me he dado cuenta que ella no se atreve, es limpia, ese corazón es limpio, y es algo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que una mujer así haya pasado esto? Porque créame, así a uno le haya pasado esto, uno no deja de ser quien es. Hace 7 años venía llegando de Venezuela, iba haciendo Navidad, cuando pues vine a visitar a mi familia, a pasar un rato pues ameno con ellos, a recordar nuevamente cómo era la Navidad acá en Bogotá, puesto que donde me encontraba pues es diferente la cultura. Ya estaba próxima a febrero para nuevamente regresarme a Venezuela, cuando de repente pues iba en la calle, dos personas se me acercan y por ser muy amable, pues le pregunto a una de ellas que se le ofrece, pues que quiere. Cuando una de esas personas saca como algo de la chaqueta, una taza y me la arroja al rostro. Entonces no, la verdad en ese momento para mí era nuevo, no sabía qué me estaba pasando, solamente sabía que me dolía, que me ardía muchísimo. Cuando llego al hospital es cuando me dicen que había sido quemada por ácido. Todo esto es un proceso. Sé que es duro, también lo viví. Sé que pasar por cirugía tras cirugía es lo más duro. Sí nos afecta económicamente, sí nos afecta laboralmente, sí tenemos que volver a empezar. Si me quedo pensando en lo que pudo ser, en lo que se pudo haber hecho, entonces me voy a quedar ahí y no. Yo siempre a las chicas y a las personas que conozco le digo, no tenemos que dejar nuestro pasado, sacudirnos los pies y comenzar una nueva vida. Al comenzar esta nueva vida me di cuenta que podía llevar el mensaje de que se puede, las metas, los logros, no porque a alguien se le haya ocurrido en la vida hacernos daño, nos puede fruncar nuestros sueños. Cuando está con nosotros ella es, y en todo lugar ella siempre es la misma. Su humildad por donde quiera, ella se destaca por eso. Algo que siempre me ha caracterizado es ser
pues como un positivismo, siempre ser alegre, por más que hayan cosas o situaciones muy complejas, siempre trato de sobrepasarlas, salir adelante, y entonces me caracteriza mucho el ser alegre, el ser positiva, en pensar que las cosas sí se pueden, en que hay un futuro mejor, en que los sueños se alcanzan. Y eso es lo que siempre me ha caracterizado. En el camino he conocido chicas que les ha pasado también esto de los agentes químicos, y esto lo hemos como de cierta forma compartido porque es una causa que nos ha unido, algo que nos pasó pues, pero siempre les he dicho que tenemos que aceptarlo. Si no comenzamos por la aceptación como nosotras mismas como personas, nadie más lo va a hacer. Tenemos que aceptarlo, tenemos que afrontarlo, partir en dos, de lo que me pasó y dejarlo atrás y comenzar. Comenzar es comenzar perdonando. Siempre, no sé quiénes fueron mis agresores, pero de corazón siempre he dicho que yo perdono, porque si yo no perdono va a ser un sentimiento que va a estar ahí y que se va a llenar y se va a apoderar de mí, de rabia, de resentimiento. Y entonces dime, ¿qué le podría yo ofrecer a mis hijas y a las personas en el entorno? Nada. Siento yo que no podría ofrecer nada. Algo más como persona, como ser humano. Detrás de estas cicatrices hay una gran persona que puede aportar mucho a una sociedad. Siempre digo que una cicatriz no nos hace menos mujer, no nos hace que nos sintamos como mujer, como esposa, como hija, como madre. Entonces siempre esos sentimientos van a estar ahí.